pues de acabar este tema que es un poquito amplio, ¿verdad? Les digo, vamos a ver muchos textos, así que espero que si le puedan ir siguiendo el paso, el ritmo. Y pues quisiera iniciar la reflexión con algo que estaba yo recordando cuando era niño. Noto ahorita una diferencia muy grande en cuanto a lo que se ve en televisión. Creo que es bastante obvio, ¿no? Pero al enfoque al que quiero llegar es que antes, cuando yo era niño, cuando veía todo lo que veía en televisión, sea caricaturas, programas, películas, casi siempre se manejaba un estándar de bueno y malo. O sea, como que siempre teníamos claro quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Y esta idea surgió desde mucho antes de que yo fuera niño, desde los años 50. Empezó en las películas y series del lejano oeste, con los sombreros. El que tenía el sombrero blanco era el héroe, el que tenía el sombrero negro era el villano. Y pues casi siempre se nos había enseñado a seguir a los héroes, ¿no? A buscarlos como ese modelo, tratar de hacer lo correcto, salvar al mundo y ese tipo de cosas. Pero en estos tiempos no sé si se han dado cuenta que esa línea ya se perdió. Ahorita ya no se busca como que sigan al bueno, sino como que ahora los malos. ¿Saben cuál es la película que ahorita está en el cine, no? ¿De caricatura? No, esa ya va para afuera. La que acaba de salir. Mi villano favorito. ¿Ya salió? ¿Ya? La 4. Pero esa ideología ya anda muy fuerte. ¿Cuál ideología? La que ahora apoyes a los villanos. Hace un tiempo salió una película que se llamaba Escuadrón Suicida. ¿Y cuál era la temática? Que los malos son los héroes. Y ahorita viene otra más. ¿Saben cuál es la película que viene el siguiente mes? La de Deadpool. Que no está considerado como un héroe, sino como un antihéroe. Que es súper agresivo, inmoral, grosero. Pero esa es la moda. Ahorita la moda es como que seguir a los malos, como que perder la línea entre lo bueno y lo malo. Y pues nosotros tenemos que tener bien claros nuestros parámetros para no confundirnos, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, porque esa es una señal de estos tiempos, que ya no hay una diferenciación, ¿verdad? Vamos a empezar a leer una historia de Segunda de Reyes, en el capítulo 1. Vamos a leer todo el libro de los Reyes. No es cierto. Nada más unos cuantos capítulos. Segunda de Reyes, capítulo 1. Vamos a leer esta pequeña historia que no vamos a escudriñarla tanto porque no es en sí el tema, sino quiero usar la manera de ilustración. Segunda de Reyes 1, ¿ya lo encontraron? Sí. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, ese enfermo es estando ahí convaleciente porque se cayó de la ventana. ¿Qué es lo que harías si te caes por la ventana? Depende si me quedo, ¿no? Esperemos que esté Pablo, ¿verdad? Porque cuando se le cayó uno a Pablo por la ventana, él lo resucitó. El Señor, ahí te voy. Pero se cayó por la ventana y entonces tal vez pensaríamos, pues vamos a buscar de Dios, vamos a buscar por lo menos el médico. Pero ¿qué es lo que hizo esta personita? Envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-zebub, que es el mismo de Beelzebub. ¿Sí lo han oído mencionar en el Nuevo Testamento? ¿Saben lo que significa Beelzebub o Baal-zebub? El señor de las moscas. Hay algo bien irónico. Nosotros asociamos a las moscas ¿con qué? Con suciedad, ¿no? ¿Saben con qué lo asociaban ellos? Con la medicina. Y Beelzebub era el dios de la medicina. Entonces por eso se le hizo fácil. Pues vamos a consultar al dios de la medicina. Pero se oye raro, ¿no? Como el señor de las moscas, porque su etimología de esta palabra es Baal, que significa señor. La pronunciación aramea es Bel, por eso en el Nuevo Testamento se pronuncia como Beelzebub. Baal-zebub. Zebub significa moscas. Y entonces hace alusión a dónde se paran las moscas. ¿En dónde se paran? Pues en la suciedad, ¿verdad? Entonces, en aquellos entonces, lo que se usaba para sanar, como seguían al dios de las moscas, buscaban la guía en saber, la mosquita, a ver, señor de las moscas, dime cómo sano mis heridas. ¿Qué hace la mosca?
aquí está la solución. Y por muy grotesco que se escuche, agarraban excremento y lo untaban en sus heridas. Y esa era la forma de sanarse. Pero eso tiene su lógica médica, porque incluso esa es una estrategia que se sigue usando hoy en día en medio de las guerras, donde no hay atención médica, donde no hay medicina, donde no hay nada. Cuando tienen heridas grandes los soldados, tienen que limpiarse con sus orines y untarse su excremento. ¿Por qué? Porque el excremento tiene esas bacterias, esos... ¿Han tomado Yakult? ¿Han tomado lactobacilos? Bueno, pues ahí salen también. Entonces ayudan a que las infecciones no proliferen. Así que si un día están en el campo y no tienen medicina, no, ¿verdad? Mejor me muero antes que esa solución. Bueno, cada quien sabrá. Pero digo, esta es la base por la cual ellos veían a Belcebú como el dios de la medicina. Entonces él hizo lo más lógico. ¿Qué pensará Dios al respecto de que consulten a ese dios de la medicina? Pues yo creo que es un insulto, ¿no? Entonces, es importante que noten dónde ocurrió esto. ¿Sí vieron dónde cayó? ¿Dónde cayó? ¿Dónde ocurrió? Fíjense, después de la muerte, vuelvo a empezar, después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: ir a consultar a Belcebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Si se dan cuenta, el dios era el dios de Ecrón, o sea, de esa región. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles que no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Belcebú, dios de Ecrón. Y esto se oye como que algo absurdo para nosotros, porque nuestra lógica nos dice: tengo un problema, consulto a Dios, ¿verdad? Si esto lo malentienden, tal vez lo van a considerar como que no es bueno consultar a nadie más que a Dios. No, hay que poner las cosas en su lugar. Si estás enfermo, lo más correcto es que vayas al médico, ¿verdad? Pero no que busques a una deidad, no al Dios de la medicina. Tu confianza debe de estar puesta en Dios, y después haces lo que esté en tu mano hacer, como consultar al médico, ¿verdad? Pero primero te pones en manos de Dios. Entonces aquí el problema es esa infidelidad, la infidelidad a Dios. ¿Sé que no hay Dios en Israel? ¿Que vas a buscar al Dios del vecino? ¿Saben cuál es el Dios del vecino aquí? Híjole, no, ¿verdad? Se puede malentender. No me refiero a los de acá enfrente, no. Sí, no. Me refiero, esto es una metáfora, ¿no? O sea, cuando no buscas a tu Dios, sino estás buscando al Dios del vecino. Es como cuando dicen: yo tengo toda mi confianza en Dios y yo creo que Dios me va a ayudar porque necesito pagar mi renta. Y entonces en tu mente está: mañana recibo mi tanda, entonces ya mañana pues con eso la libro. Y tú estás: Dios, yo confío en ti, pero al día siguiente, cuando vas a recibir tu tanda y te dicen: ¿qué crees? No te voy a poder dar el dinero porque no me dieron a mí el dinero. Y entonces comienza una verdadera angustia. ¿Y ahora qué hago? Entonces estás evidenciando que tu fe no estaba en lo que dijiste, de que según Dios te va a proveer. Tu fe estaba en la señora de la tanda. Estabas confiando en eso. Y como no funcionó tu plan, tu estrategia, entonces sí te preocupas. Entonces sería el equivalente. ¿Por qué? Porque tu fe, tu confianza está en algo o en alguien más. Cuando los demás fallan, entonces ahora sí: ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Que no se supone que primero era confiar en Dios, y ya después Él pondrá el medio. La forma que Dios use para responderte es secundaria, pero lo importante es que tú estés poniendo tu confianza primeramente en Él y después hagas lo que está en tu mano hacer. Pero bueno, quedamos que no iba, según yo, a profundizar mucho en estos textos, ¿verdad? Pero bueno, dice entonces el versículo 4: por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Híjole, qué feo, ¿no? O sea, tenías aquí Dios, ¿no quieres consultar a Dios? Pues entonces, adiós. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y vueltos al rey que os envió, y decirle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Belcebú, dios de Ecrón. Por tanto, del lecho que estás no te levantarás, de cierto morirás.
Entonces él les dijo, ¿quién fue? ¿Quién les dijo eso? ¿Cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo, vestía de pelos. ¿A quién les recuerda? ¿Coincidencia? No lo creo. No es coincidencia, ¿verdad? Vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, ya sé quién es. De seguro es Elías. Como si él citara al nombre de Jehová no bastara, ¿verdad? Cuando decía tenía que ser Elías, ¿verdad? No había tantos profetas. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50. Aquí la pregunta es, ¿por qué si vas a hablar con una persona, por qué envías a un batallón? ¿Por qué envías a un capitán de 50 con todos sus soldados? ¿Cuál será la intención? A ver, me lo traes a como sea. Y me lo traes, o sea, va implícita la intención. Porque ya no son mensajeros como antes, ¿verdad? Cuando enviaron los mensajeros a consultar al Dios, supuesto Dios. Aquí no eran mensajeros, eran guerreros. Entonces la intención va implícita. ¿Cómo esperarías que Dios respondiera ante esto? ¿Creen que Elías actuaba por su propia cuenta? No, toda la historia de Elías nos deja ver que siempre estuvo en una comunión con Dios. Y pues Dios es el que le mandó a decir esas palabras, ¿verdad? Así dijo Dios, no dice, así dije yo. Así dijo Dios, ¿verdad? No te vas a levantar de tu lecho, te vas a morir. ¿Por qué? Por no querer consultar a Dios. Pero él dice, sí, tráiganmelo ahorita como sea. No necesito, pero tráiganmelo, a ver, quiero que me lo digan en mi cara. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo, obligan, no es cierto. Y le dijo al capitán de 50, si soy varón de Dios, o sea, ¿qué quiere decir? Si Dios está mandándome, si yo vengo en representación de Dios, entonces va a ocurrir esto, ¿qué? Que descienda fuego del cielo y que te consuma con tus 50. ¿Y qué creen que pasó? Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Ya no es desciende, ¿verdad? Ahora es desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma con tus 50. Y eso pasó. Descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Y volvió a enviar el tercer capitán, y el tercer capitán, no inventes. Ya van dos capitanes y 100 personas, ¿no? Que mueren. ¿Qué harías si fueras ese tercer capitán? Sí, tráiganlo, ¿vas? Sí, vas, ándale, voy a traerlo a la fuerza. ¿Yo? Pues manda otro, ¿no? Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Tenían que obedecer, ¿verdad? ¿Qué pasaba si no obedecían? Le daban cuello, ¿no? Así que subió, pero vean la diferencia. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, ¿cómo se presentó delante de Elías? En cuanto estuvo delante de él, un capitán no hacía esto, ¿eh? El capitán solamente se ponía de rodillas ante el rey, ante el gobernador, y ya. Y si acaso sus dioses, ¿no? Paganos. Pero se pone delante de Elías y se postra. Dice, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos, ¿qué? Énfasis en la palabra tus 50, ¿qué? O sea tú manda, tú dirás qué hacemos, ¿no? Yo vine aquí por obediencia, pero oye, yo no tengo nada en contra tuya, ¿no? Yo nada más vine porque aquel me mandó, pero pues danos chance, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó con estos 50? ¿También fueron quemados? No. Dice en el 14, he aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos.
Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías. También hay que poner énfasis en que todo lo que Elías hacía no era por su cuenta, ¿verdad? El ángel de Jehová le dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Crón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás por tanto del lecho en el que estás, sino que de cierto morirás. ¿Y qué pasó? Y murió. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Y vuelvo a hacer énfasis. ¿Murió por qué? ¿Porque Elías lo dijo? Porque Dios lo dijo. Y reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Bueno, el punto de esta historia es cómo cayó fuego del cielo, porque de alguna manera aquí teníamos, si quisiéramos ver la perspectiva que les mencionaba al principio de los buenos y los malos, ¿quiénes son los buenos? En la historia que acabamos de leer, pues Elías, ¿no? Yo le voy a Elías. ¿Y los malos? Los samaritanos. Pregúntenle a cualquier judío y dirán: no, los samaritanos son lo peor, ¿verdad? Eso decían los judíos, ¿verdad? Bueno, pues resulta que esta historia tuvo eco en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver la referencia de esta historia ahora en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Porque para nosotros es bien fácil tratar de buscar el bando correcto. Y si nosotros enfatizamos en que servimos a Dios, entonces aquí vamos a escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, desde ese punto de vista, pues el ejército de Dios son los buenos, por llamarlo de alguna manera, y todos los demás son los malos. Todo aquel que se levante contra el pueblo de Dios son los malos. ¿O alguien piensa diferente? ¿Y de cuál lado quieren pertenecer? ¿Del bueno o del malo? ¿O ya están, se les infiltró esta ideología moderna de que hay que apoyar a los malos? Yo te había puesto unos ejemplos, pero hay muchos más que de repente me llegan a la mente. Pero ya ahorita todo el mundo quiere que apoyes a los malos, ¿verdad? Pero fíjense, Lucas 9:51. Lucas 9:51. ¿Ya están ahí? Cuando se cumplió el tiempo en que él, o sea, el Señor, había de ser recibido arriba. ¿Qué significa esto? Obviamente la cruz, o sea, morir en la cruz. Cuando se cumplió el tiempo, dice el texto, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esta frase a mí sí me mueve un poquito, porque ¿qué representa el hecho de que diga afirmó su rostro? ¿Qué significa afirmar el rostro? Como tomar valor. ¿Por qué? Porque él nos está diciendo el texto, llegó la hora. Llegó la parte más difícil del ministerio del Señor, que es caminar hacia la cruz. ¿Por qué él lo dijo, verdad? A mí nadie me quita la vida, yo pongo mi vida. Él caminó hacia la cruz y él dice, es la última vez que viajamos a Jerusalén como ese ministerio. ¿Por qué? Porque ahí ya me van a dar cuello. Entonces digo, ay, ¿qué harías si te dijera el Señor, ve a Jerusalén a que te maten? Y no cualquier muerte, ¿verdad? La muerte que tuvo, ¿verdad? Y otros textos nos dejan ver que la mayor aflicción del Señor ni siquiera era tanto por la muerte en sí, sino por dos puntos más trascendentes. Punto número 1, la decepción de ver a su pueblo. Dice, ay, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los que te son enviados. Si por lo menos hoy conocieras el tiempo de tu visitación, ¿verdad? Y el segundo pesar que tenía el Señor era el que al tomar la obra sustitutiva de nosotros, lo que se le llama la obra vicaria, significa que Él va a tomar el lugar que nosotros tenemos delante de Dios. ¿Y cómo estábamos nosotros delante de Dios? Destituidos, apartados, ¿verdad? Entonces, si la obra sustitutiva consiste en eso, quiere decir que el Señor, al subir a la cruz, iba a estar apartado del Padre. Y eso es lo peor que le puede pasar a cualquiera, estar apartados completamente de Dios. Como ustedes conocerán la historia del libro de Hechos y de la historia de la iglesia, la gran mayoría murieron como mártires, ¿verdad? Bueno, menos Juan, porque ahí hubo otra situación, pero murieron como mártires, o sea, los mataron por la fe que tenían. ¿Y cuántos de ellos renegaron? ¿Cuántos dijeron, Señor, ¿por qué me abandonaste? Ni uno. Y cuando los aventaban a los leones, ellos morían cantando alabanzas.
¿Por qué? Porque tenían el Espíritu Santo que los fortalecía. Eso es lo que dice en Hechos 1:8, ¿no? Recibirán poder para ser mártires, que la traducción dice testigos, pero es la misma palabra. Recibirán la capacidad de ser mártires, de dar la vida, pero hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Por eso les dijo a los discípulos: tienen que ir a predicar a todo Jerusalén, Judea, Samaria, el último de la tierra. Pero todavía no, porque si salen ahorita van a renunciar. Tienen que ser llenos, investidos de poder. Y entonces cambió. Esa capacitación del Espíritu Santo no podría haber venido si no es porque Cristo se subió a la cruz, si no es por esa obra sustitutiva. Y ese era el pesar. El Señor decía: por única vez me voy a apartar del Padre. ¿Cuándo? Al subir a esa cruz. Ese era su mayor pesar. Entonces dice: pues llegó la hora. Así que, ¿cómo vas si Dios te manda a una misión donde te va a ir mal? Cansado del camino. Y ahí van con la armadura desgastada, ¿no? Cuando no, hay que ir dando la cara, ¿verdad? ¿Cuál fue la actitud de Pablo cuando Dios le dijo: vea que te maten a Roma? Fue todo lo contrario, ¿no? Él estaba fuerte, convencido, y él dice: Señor, lo logré, he acabado la carrera, he guardado la fe. No me rajé, lo logré, llegué hasta el final. Dice: ahora solamente me queda esperar la corona de justicia que Dios ha prometido a los que le aman. Eso es lo que me queda. Así que el Señor dice: mañana te jubilas, vea que te dé tu liquidación. Y lo liquidaron, ¿verdad? No había pensado esa metáfora, pero queda, ¿no? Y entonces el Señor afirma su rostro porque ya era el momento. ¿Y qué se encuentra? La ingratitud de la gente, ¿verdad? Dice en el 52: y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de ¿qué? De samaritanos, para hacer preparativos. ¿Qué preparativos? Es ver quién les podía dar hospedaje, ¿no? Quién les daría el alojamiento, dónde podían pasar ahí unos días, descansar, porque el camino era largo y no había Uber, ¿verdad? No había otros transportes, tenían que ser a pie. Entonces dicen: ya es tarde, no conviene viajar de noche, ya estamos cansados, tenemos hambre. A ver, adelántense ustedes, ahí a 2 que 3 los mandó, a ver quién nos puede dar alojamiento. ¿Y qué es lo que dijeron los samaritanos? ¿Y ustedes para dónde van? Nosotros vamos de paso, vamos a Jerusalén. ¿No vienen para acá? Pues no. Si no vienen aquí, si no vienen a traer la palabra aquí, entonces síganle, búsquenle. Esa era la actitud de los samaritanos. Dice el 53: mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Entonces estaban diciendo: si no nos van a traer la palabra aquí, entonces no los recibimos. Cuando ellos no entendían de la trascendencia de la obra de Cristo. La muerte de Jesús en la cruz también les iba a beneficiar a ellos, pero no lo entendían. Entonces los despreciaron. Dice entonces el 54: viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan. ¿Sí saben cómo les apodaban a Jacobo y a Juan? Los Boanerges, que significa hijos del trueno. ¿Por qué creen que tendrían este sobrenombre? Porque eran agresivos, impulsivos, impetuosos y a veces la riegan, ¿verdad? Entonces, con ese celo de Dios, ¿cómo que estos samaritanos condenados no nos quieren dejar descansar aquí? Y entonces se acordaron de la historia que leímos antes. ¿Y qué dijeron? Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Se dan cuenta que Elías era simplemente el instrumento, ¿no? Pero ellos también dicen: tú da la orden y estamos prestos. En esta parte de la historia, donde estos conocían la historia de Elías, conocían cómo Dios mandó fuego del cielo cuando aquellos consultaron a Belzebú en lugar de buscar a Dios. Y estos de este tiempo, del tiempo de Lucas me refiero, llegó el Señor y lo despreciaron, ¿verdad? Prácticamente es la misma ofensa.
Entonces ellos ven un paralelismo. Dicen, ¿otra? ¿Va? ¿Que se repita? ¿Que se vuelva? ¿Quién se creen estos condenados hijos de Beelzebú para rechazar al Señor, ¿no? ¿Quieres que caiga fuego del cielo? Tú nada más di la orden y nosotros vamos. ¿Cuál es la diferencia, la mayor diferencia entre esta situación y la de Elías? Elías lo hacía con que Dios le mandaba y ellos quisieron por sí mismos. En parte ahí está el sentido, ¿no? Porque Elías no habló, por eso enfaticé tanto, ¿no? Elías hablaba con la autoridad que Dios le dio porque el mandato venía de Dios. Pero Elías no tenía la intención de mandar fuego. El texto no lo dice. El texto dice que Elías obedeció a lo que Dios le dijo. Pero estos no, estos tenían la intención. Y aquí es donde viene esa diferencia. ¿Por qué? Porque ellos decían lo que nosotros comentábamos. ¿De qué lado estás? ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¿No quedamos que los buenos eran los de Dios? ¿Y los malos? Los samaritanos. Esa idea la tenían clarísima los Boanerges. Por eso no dudaron. Ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Así que, mira, Beelzebú está aquí atacando. Así que mandes fuego del cielo, porque querían dar juicio. Esa es la principal diferencia. Ellos querían el juicio, Dios no. ¿Qué le respondió el Señor? Entonces, volviéndose él, primero, ¿qué hizo? Los reprendió. Los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Sí entienden la expresión de qué espíritu sois? ¿Qué significa de qué espíritu eres? Significa de qué intención, de qué sentir, porque la palabra espíritu no se refiere solamente a entidades espirituales, sino también hace referencia a una intención o un sentir, ¿verdad? Entonces, ¿de qué espíritu sois? O sea, ¿con qué intención venías? ¿Con la intención de mandarle juicio a todos los que no estén de acuerdo contigo? ¿Ah, que no es así? Pero muchos tienen esa idea de mandar juicio a todos aquellos que no estén de acuerdo contigo, porque yo soy el bueno. Y ese es el punto, que pensamos que somos buenos. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? No somos buenos. Pero ellos tenían esa imagen como que clara. Nosotros venimos con el Señor, y el que se oponga al Señor, que le caiga fuego. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? O sea, no venimos a perderlas, venimos a salvarlas, porque perdidas ya están. O sea, ¿qué no te habías dado cuenta? Que sí están mal, pero tú también. No nada más los samaritanos, por ese prejuicio cultural que ellos tenían arrastrando. No, o sea, ¿tú crees que eres más bueno que ellos? Y ese era el problema. O sea, no saben de qué espíritu son. No entendieron todavía el sentido del por qué estaban haciendo todo lo que hacían. No era simplemente para exaltar el poder de Dios, eso iba implícito. Iban para salvar a los perdidos. Entonces, pues como que no había el entendimiento completo, ¿verdad? Fíjense qué dice en Mateo capítulo 19, 16. Mateo 19, 16. ¿Ya está? Mateo capítulo 19, versículo 16 dice: entonces vino uno y le dijo al Señor: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Aquí vemos la palabra bueno dos veces, cuando se refiere al Señor y cuando Él quiere ser bueno. ¿Qué bien haré para tener vida eterna? El Señor le responde: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno. ¿Quién? Dios. Solamente bueno hay uno. ¿Está diciendo este texto, o sea, Jesús está diciendo en este texto que Él no sea bueno? No está diciendo que Él no sea bueno, ni tampoco está diciendo que Él no sea Dios, porque algunos ateos usan este texto supuestamente para ese argumento.
Si ya ven cómo Jesús no era Dios, ¿por qué le está diciendo? ¿Por qué llamas bueno? Yo no soy bueno, solo Dios es bueno. No es eso lo que está queriendo decir. La intención del Señor es, ¿estás diciéndome bueno porque me estás reconociendo como Dios o estás hablando a lo menso? Pero lo deja ahí sobre la mesa. O sea, ya ni siquiera lo confronta con ese punto, ¿verdad? Le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solamente es Dios. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Le hablaba así porque sabía que era Dios? No, porque si hubiera sabido que era Dios, no lo hubiera dejado, pero lo dejó. Entonces, ¿qué idea tenía él? Tenía la misma idea de que yo soy de los buenos, pero aún así algo en su interior le hacía ver que le faltaba algo para la vida eterna. O sea, yo soy bueno, porque le pregunta, ¿cumples los mandamientos? ¿Cuáles? Y le cita todos los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Si se acuerdan, las tablas de los 10 mandamientos se dividen en dos, porque una tabla es mi relación personal con Dios y la otra tabla es mi relación con el prójimo. Y le cita los mandamientos de la segunda tabla. No robarás, no codiciarás, no adulterarás. ¿Y qué contestó aquel joven? Todo eso, mira, desde jovencito. Yo aprendí así. Yo sí soy bien bueno, pero algo me falta. Casi nada, solamente te falta algo. Te falta Dios. O sea, casi nada. Deja tu Dios dinero y sígueme. Luego hablamos. Voy y luego venimos. Entonces, si no hay bueno más que uno, entonces, ¿qué somos? Fíjense, vamos a otro texto. Salmo 14. Salmo 14:1. ¿La encontraron? ¿Quién no la ha encontrado? Entonces échenle velocidad. Salmo 14. Si llegan al 15 ya se pasaron. Ya. Bueno, a ver, todos al mismo tiempo van a leer el versículo 1, Salmo 14:1. Dice: Dice en su corazón, no hay Dios, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Parecía un poquito aguacero, pero se entendió. ¿Qué es lo que dice el necio en su corazón? ¿Saben por qué el necio dice eso? Por necio. Porque la necedad es el aferrarse a tu propio error. O sea, si no estás dispuesto a aceptar tus errores, entonces vas a hacer tu propia realidad, tu propio mundito. Y aunque todo el mundo vea que eres un necio, tú vas a decir, estoy bien. ¿Y por qué dice que no hay Dios? Porque no le conviene, al necio no le conviene que haya un Dios. Porque si hay Dios, tiene que rendirle cuentas. Entonces prefiere decir que no hay Dios para decir yo soy mi propio Dios, o mi Dios es un peso en la bolsa, que luego dicen algunos. Entonces, yo voy a confiar solamente en mis capacidades. No le conviene reconocer que hay Dios. Entonces, esa es una señal de necedad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice, se han corrompido, hacen obras abominables. ¿Quién juzga si es o no abominable? Pues Dios en su palabra, ¿verdad? Es el que juzga si es abominable, ¿no? Dice el Señor, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver ¿qué? Si había algún entendido que buscara a Dios. Si había algún entendido, o sea, alguien que recapacitara, eso significa algún entendido. Alguien que se diera cuenta que necesitan de Dios para que Él rija su moralidad. ¿Qué hizo Dios? Miró desde los cielos a los hijos de los hombres, a ver, voy a buscar alguno bueno. ¿Y cuántos encontró? No encontró ni uno. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Es el mismo principio de la historia de reyes. No invocan a Dios, hacen lo que se les pega a su gadarena gana. ¿Qué pasaría si a esas personas, a cualquier persona, porque aquí dice que todos, ¿verdad? ¿Cuántos
tipos de moralidad crees que existan en este mundo? ¿Quién sería para ti un ejemplo de buena moral hablando de gente pública de nuestro tiempo? Alguien que digas, fulanito de tal es un ejemplo de moral. ¿Quién? ¿Nadie? ¿No creen que no haya nadie medianamente moral? Tanto así. ¿Y alguien inmoral? ¿El más inmoral del mundo? Si están despiertos, ¿verdad? No quieren señalar. No, mejor sí, porque no, Dios no me llamó a señalarlo. No juzguéis, que esté libre de pecado. Porque ejemplos en la historia hay muchos, ¿no? ¿Saben lo que pasó en la Guerra Mundial con Hitler? ¿Él es un ejemplo de moral? Bueno, ahí tenemos un ejemplo malo, ¿no? De moral. Y no hay nadie que sea reconocido en el mundo como alguien moral. Vamos a poner simplemente un título, que no vamos a poner a una persona para que nadie diga, ¿no? Pero un título, el título del Premio Nobel de la Paz, según se da ese premio por aportaciones a la humanidad. Pongan el nombre que quieran que haya ganado ese reconocimiento. Pónganlos juntos. ¿Con quién quisieras estar? La pregunta es obvia, ¿verdad? Pues con Hitler, no. Y menos si fueras judío, ¿verdad? Porque ese es nuestro parámetro. Ahora pregúntale a Dios cómo ve a estas dos personas desde ahí arriba. Vamos a imaginar que ponemos una escala de santidad, donde 0 es Hitler, porque ese va a ser nuestro parámetro. O si quieren el diablo, es 0 en santidad, en bondad, en ser bueno. Y el 100% obviamente es Cristo. 100% de santidad, Cristo. 0% el diablo. ¿En qué porcentaje estás tú? Bueno, piénsalo tanto. ¿En qué porcentaje está Hitler? No, pero ustedes, o sea, es un ejercicio obviamente, no tienen que ser precisos porque según mis estudios acerca de la moralidad, yo calculo que, nada, es solamente un ejercicio, ¿verdad? Si yo veo a Hitler como una moral muy baja, en donde el parámetro de 0 es el diablo y 100 es Cristo de bondad, de santidad, entonces yo voy a ubicar a Hitler como pues al 1%. ¿Verdad? Porque dice la palabra que hasta los malos aman a aquellos que les aman, ¿verdad? A lo mejor Hitler tenía tal vez un perrito que quería, no perro, no, ¿verdad? Bueno, es un decir. Pero si a Hitler lo ponemos en el 1%, ¿en qué porcentaje te pones tú de bondad? No, yo el 99, dice. Ajá. Tal vez tú digas, no, pues él va al 1%, yo ya voy en el 5%. O vamos a ponernos bien optimistas. Vamos a ponernos 20%. Porque ya soy bien santote. Y algunos hasta la máscara usan del santo. Entonces tú ya eres el santo de Catepec. Y tú te comparas con Hitler, ¿y cómo lo ves? Pobrecito, ¿no? Porque lo ves lejos. Pero mira a Cristo, pobre de mí, porque Él está más lejos. Ahora pregúntale a Dios. Ah, mira, un pecador. Ah, mira, otro pecador. Y para Dios, el pecado nos divide, nos separa de Él. Así que no importa si fueron tus mentirillas piadosas o fue el genocidio de Hitler, siguen siendo pecadores. Y Él te va a ver igual. Entonces, ¿cuál es el bueno? Entonces, ¿eres bueno? Si podrías pensar, ¿estoy del lado de los buenos? Les voy a contar una pequeña anécdota que me pasó hace algunos ayeres. Y esto yo creo que mi mamá no lo sabía, ahorita se va a enterar. Una más. Cuando yo estaba chico, no sé qué edad tendría, por ahí unos 12, entre 12 y 15 años, no estoy seguro. Pero estaba yo con unos amigos, según yo amigos, dos jóvenes. Estábamos en una reunión familiar, estaban en la casa, estábamos jugando. Y estábamos jugando un tanto así, bruscos, violentos, ¿no? Así como que empujarse y a jalonearse. Y así andábamos jugando. Y en una de esas que estábamos ahí jugando, de repente me agarran así del cuello. Uno me agarra del cuello así.
y el otro me tuerce el brazo. Y yo, oye, ya, bájale, ¿no? Oye, suéltame. Y sentí que, o sea, me estaban lastimando. Y de estar pasando yo del risa, del jajaja, de repente ya estaba ya. Ya de repente ya se me estaban saliendo las lagrimitas, me estaban asfixiando. Yo ya me estaba así, pegue, porque no podía respirar. Y entonces sí me asusté, o sea, sí sentí que me iba a desmayar porque me estaban ahorcando muy fuerte. Entonces les empiezo yo a hacer así que me sueltan, y ya de repente me sueltan, y ellos ya no están jugando, o sea, ellos me estaban agrediendo a propósito. Ya no estaban jugando. Y se paran delante de mí, y yo así, que no puedan ni respirar. Dicen, para que no te andes pasando de listo, y que para que veas lo que se siente, y para que no sé qué. Y yo me quedé pensando, yo no les hice nada. O sea, me sacaron tanto de onda que me quedé, piense, ¿qué les hice? Según yo no les hice nada. Según yo era bueno, o sea, ese era mi parámetro, ¿no? Entonces me quedé pensando, ¿será porque a veces jugamos así brusco y pues a lo mejor a veces les daba sin querer uno que otro golpe, ¿no? Pero me quedé tan extrañado que no sabía por qué lo decían. Yo no podía ni hablar, me dejaron ahí tirado, ahí jadeando de que no podía respirar. Y se dieron la vuelta y se fueron. Y ya se habían puesto de acuerdo, los dos. Y me sentí bien mal porque dije, ¿cómo es posible? Supuestamente eran amigos. De ellos eran amigos, pero yo no. Y por muchos días estuve piense, ¿qué hice? Yo no recordaba. Yo pensaba, pues es que a lo mejor hice algo y no lo consideré. Y me acordaba que en aquellos entonces también, según yo, en mi mente infantil, yo según hacía una feria, tenía yo una supuesta feria. Hacía jueguitos impresos y hacía, ¿cómo se llama cuando haces una línea y buscas la entrada y la salida? Se me fue la palabra. ¿Un laberinto? Eso, un laberinto. Y hacía jueguitos así. Y les cobraba 100 pesos por jugar. Bueno, sí, cuando te acuerdas las monedas de Venustiano Carranza, ¿no? 100 pesos que se convirtieron en 10 centavos. Esa era mi cuota. Tenía una impresora de esas de la época, de que eran de impresión de matriz de puntos, de esas con las que ahorita hacen facturas algunos todavía. Y cuando hacía mis boletitos ahí con una aplicación que tenía, bueno, a no les llamaban aplicación, ¿verdad? Era un software en MS2, con una pantalla ámbar, monocromático, y así yo hacía mis boletitos. Y les cobraba luego a los niños por jugar según mis juegos. Y buscaba la manera de ingeniármelas para hacer nuevos juegos. Uno de mis juegos de feria era el toro mecánico, porque en casa había una de esas bicicletas de ejercicio, pero una bicicleta bien rara porque se movía el asiento y se movían los manubrios. Entonces cuando dabas el pedal te aventaba la cadera para adelante o para atrás, y al mismo tiempo los manubrios así. Y ese era mi toro mecánico, nada más que la ponía al revés, que se sentaran no agarrando los manubrios, sino de frente al otro lado, y los manubrios eran el motor. Yo ponía mi pie abajo, agarraba los manubrios y empezaba a remar, y el asiento se movía. Y dije, es un toro mecánico. Y pues ahí está, y ahí le cobré a uno de estos dos que me habían agredido, pues jugó a eso. Y ahí estoy yo, y más fuerte, pues más fuerte. Y de repente, ¡bum!, que sale volando. Salí tan fuerte que en una de esas no se agarró bien, y que sale volando y que cae de cara, se le hizo un chichonzote. Y yo me quedé así todo espantado. Y ahí estaba llorando el otro. Estaba llorando así, llorando, un moco tendido. Y yo como estaba yo chavito, pues yo no sabía ni cómo reaccionar. Entonces lo único que hice fue me di la vuelta, me senté en la orilla y me quedé así sentadito. A que sentía el otro. Y yo me quedé, ¿será por eso? ¿Será por eso que de ahí me guardó resentimiento? Es la única vez que recuerdo haberlo así agredido. Digo, no sé si será por eso. O como en aquel entonces, estas dos personas que les digo eran compañeros del grupo de Boy Scouts. Entonces dije, ¿será que ahí los juegos? Porque ahí los juegos eran violentos, eran agresivos. Había un juego que nos ponían mucho, donde hacían una línea todos. Y pasaban a uno al frente. Y ese tenía que tirar a alguno y ponerlo de espaldas planas. A quien sea. Y cuando tocaban el silbato, todos tenían que pasar del otro lado. Y a quien lograra poner espaldas al suelo, se volvía de su equipo. Y él tumbaba a otros y así hasta que se fueran cambiando
todos a tirar, y pues obviamente ahí a veces salían los golpes. Yo digo que ahora los jovencitos de ahora ya son bien frágiles. Antes sí había mucha violencia, pero como que aguantábamos más, no sé. Bueno, ahorita ya estoy todo magullado, ¿verdad? Pero digo, ¿será por eso? Porque pues yo sí era un tanto agresivo ahí, un tanto violento en ese tipo de juegos. A veces ganaba ese juego porque sí. Bueno, ¿para qué les cuento, verdad? Pero pensaba, ¿será por eso? ¿Será? Entonces me empezaba a reevaluar y en ese momento yo no encontré qué les hice. Ahora que ya han pasado algunos añitos, miro el pasado y veo la escritura y me digo, es que no era bueno. A veces pensamos que somos buenos porque te justificas en tu conciencia. Porque muchos cristianos dicen, no soy malo porque mi conciencia está limpia. Y tu conciencia no está limpia. Tu conciencia está sesgada por lo que es tu formación, o sea, por lo que tú crees que es bueno. Pero cuando Dios te dice, esto que hiciste no es bueno, pero mi intención era buena. ¿Creen que eso basta? No basta. El hecho de que tú te sientas libre porque tu conciencia es limpia y es inocente, no te justifica, porque lo malo siempre va a ser malo. Y si el Señor te está diciendo hoy, no eres bueno, ¿qué significa? Que tu vida, aunque tengas una conciencia limpiecita, no significa que estés haciendo lo bueno, significa que no te has dado cuenta en que sigues fallando. Así como yo en aquel entonces que decía, ¿qué fallé? ¿Qué hice? ¿Qué pude haber hecho para ocasionarles tal rencor que quisieran casi ahogarme? ¿No? Algún día los voy a confrontar. Ya a uno ya no lo veo, pero a otro todavía de repente lo llego a encontrar por ahí y todavía me saluda. Un día de estos lo voy a confrontar, le voy a decir, oye, ¿te acuerdas? A lo mejor ni se va a acordar, pero no, a mí no se me olvida. Perdono, pero no olvido. Bueno, ¿qué dice Proverbios 16:1? Proverbios 16:1, ¿ya lo encontraron? El primero que lo encuentre, léalo fuertezote. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Así es, del hombre son las disposiciones del corazón. ¿Qué dispuso tu corazón esta mañana? Dice, pues mi corazón como es bien buenazo, pues dice, vamos a alabar a Dios. Aunque a medio culto me duerma, pero vamos a alabar a Dios. Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Les voy a leer este mismo versículo en la versión Dios habla hoy. Dice, los planes son del hombre, la palabra final la tiene el Señor. O sea, falta ver qué es lo que dice Dios al respecto. Pero como en la versión Valera dice la respuesta de la lengua, se refiere más bien a la opinión. O sea, es como que tú dices lo que propone tu corazón, pero falta ver qué es lo que Dios dice al respecto. Sería, considero yo, una mejor traducción. El versículo 2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, ¿pero qué? Pero Jehová pesa los espíritus. Pesar es una referencia a la balanza. A ver, vamos a ponerlo en la balanza, a ver qué tan justo es lo que tú quieres hacer, qué tan correcto. En la versión Dios habla hoy dice, al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzgará las intenciones. O sea, a veces las intenciones están ocultas en nuestro corazón engañoso. Es como aquel que dice, veo a una persona en necesidad, la voy a ayudar porque quiero glorificar a Dios de esa manera. Y tú dices, qué bueno, pero resulta que cuando la ayudas, lo publicas. Entonces empezó a salir algo oculto. No era por ayudar, era para que te aplaudieran. Digan, qué buena persona eres. No es para la gloria de Dios, entonces para que lo publicas. Entonces, que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. O sea, no tienes por qué jactarte de un bien que haces, ¿verdad? Llegaron a escuchar de unos premios de música llamados los premios ARPA. ¿Alguien los llegó a conocer? No sé si todavía sea, creo que ya no sé. Yo escuché de ese premio hace como 10 años, que era algo así como los Grammys o ese tipo de premios, los Emmy, no sé, yo no sé de eso. Pero era un reconocimiento a lo mejor de la música cristiana. Y algunos los invitan, ¿no? ¿Está usted nominado para mejor álbum gospel 2010? Algo así era.
Y ahí van los artistas cristianos, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, a recibir un reconocimiento. Le preguntaron se me olvidó ahorita el nombre, a lo mejor ustedes se recordarán mejor que yo. ¿Se acuerdan cómo se llama el director de alabanza de Casa de Oración? ¿Se acuerdan? Julio Márquez es, ¿no? Bueno, sí creo que fue. Le dijo Chuy, oye, no era cierto, pero se lo planteó así Chuy, ¿no? Le dice, oye, que te van a nominar a los premios ARPA. Sí, ya que voy a estar yendo a esos lugares, que quién sabe qué. Y le dice a la congregación, ¿oyeron? O sea, ¿para qué vas a ir a que te den un reconocimiento? Se supone que lo que haces es para que Dios sea exaltado, no para que te exalten a ti. Cuando te dan una estatuilla, un reconocimiento, es porque estás recibiendo alabanza. Tú estás recibiendo la alabanza, tú estás recibiendo el reconocimiento. Hoy tenemos más ministros de alabanza que de lo normal, ¿verdad? Así que, para que lo tengan siempre en mente, ¿verdad? Cuando están ministrando, no se roben ni tantita de su gloria. Toda la gloria es para Dios, siempre, siempre, siempre. Nunca se queden con nada. Y si alguien les llega a alabar diciendo, hermano, qué bonito toca, qué bonito ministra, ni siquiera necesitan decir, es para la gloria de Dios. No, simplemente mantengan los pies en el piso. No se sientan que de veras son algo, ¿verdad? Porque la capacidad viene de Dios. Pero yo creo, honestamente, que los que están aquí hoy están en esa conciencia. Pero hay otros allá afuera que no. Que tantito les dicen algo, no solamente ministros de alabanza, predicadores también, maestros de la palabra, que les dicen, ay hermano, su predicación me llegó hasta el alma. Y dicen, es uno que es experto, sí. La unción, la homilética, la hermenéutica, escatología, dialéctica, ecléctica. Pero bueno, es que aquí humildemente pues el Señor sabía que había madera y pues. Sí, se les dan alas. Y algunos se las creen. Por eso tampoco exalten de más a la gente, ¿no? Tengan mucho cuidado. Porque esa es una tentación del ser humano. El ser humano se enaltece. ¿Sí saben lo que le pasó a Pablo por enaltecerse? Sí. Le dieron su aguijoncito en la carne. ¿Quieres el tuyo? No, mejor no te enaltezcas, ¿verdad? Sí, yo por eso ni predico, para que no me enaltezca. Tampoco. Se van al otro extremo, ¿eh? Yo mejor no hago nada para no enaltecerme. Bueno, entonces, ¿en qué se convierten? ¿En siervos inútiles? No se preocupen, piensen, digamos. Dice la palabra, cuando hayas hecho todo lo que se te ha sido ordenado hacer, ya puedes decir que eres un siervo inútil. Si no has hecho todo lo que te han mandado, bueno, no puedes decir que eres siervo inútil. No, porque no, a eso no llegamos, ¿no? Entonces, regresando al texto, dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Los caminos se refieren obviamente a decisiones. Las decisiones que el hombre toma, no va a ser como pensando, ay, ¿qué haré hoy para tener un mal día? Sería absurdo. Alguien dice, hoy voy a salir a tal lugar y voy a hacer este negocio. Y no estás pensando, ojalá y me defrauden. Pues no. Uno está buscando lo mejor para sí mismo. Y si estamos hablando de cristianos, con más razón van a buscar hacer las cosas bien. Quiero yo pensar. Pero ¿qué está diciendo el texto? Esa es tu opinión. Tú consideras que estás haciendo bien, pero Dios va a poner eso en la balanza y ver si en verdad eres 100% honesto o tal vez hay algo en tu corazón que no está bien. ¿Cuál es la respuesta bíblica para este problema? Porque esto es un problema. ¿Cuál es la respuesta bíblica? El versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Pero esto casi siempre se entiende muy a la ligera, porque dicen, Señor, pongo en tus manos mi día. ¿Ya? Ya cumplí. Señor, no sé si quedarme hoy y no ir al culto. Ay, es que estoy bien cansado y ayer trabajé un montón. Yo creo que hoy no. Señor, lo pongo en tus manos. ¿Tú qué dices? El Señor habló. Si me ganó el sueño es porque el Señor no quiso, porque si no el Señor me hubiera levantado. Esa es la lógica de algunos. ¿Será que Dios te habla así? Eso no es encomendar a Dios tus obras. Encomendar a Jehová tus obras, como dice este texto, es buscar que Dios te dé guianza respecto a el trasfondo de lo que vas a hacer. Por decir algo, cuando estamos en el mundo hacemos nuestros planes, negocios, lo que sea. Alguien te predica y tú dices, sí, voy a aceptar a Cristo, voy a cambiar mi vida. ¿Qué cambia en tu trabajo? Bueno, ahí va a depender mucho de qué trabajas.
Conozco el testimonio de una cierta veracruzana, no sé si alguien la conoce. Delante de una congregación de 4,000 personas dijo: ahora mi vida es para Cristo, no le vuelvo a cantar al mundo. 3 doritos después, gruñó la tripa. No, pues eso de que los cristianos pura ofrenda de amor parece de odio, dice. Entonces se regresó al mundo, ¿verdad? Y empezó a cantar otra vez al mundo. Y un video que sacó posterior a su regreso a la música, tenía una ropa muy, bueno, casi no tenía ropa, muy escasa, ¿no? Muy reveladora esa ropa. Y le dicen en una entrevista: oye, ¿qué no tu pastor te decía que no podías vestirte así? Sí, pero ya me encontré a un pastor más comprensivo. Es que no había. Pues claro, ¿sí? Imagínense que el pastor le dice: no, hermana, no debe de vestirse así. Y entonces ella le dice: miren, me van a pagar tanto y voy a diezmar. No, adelante, que Dios te bendiga, ¿verdad? Y ya cuando no te dicen: no, ¿qué crees? Ya Dios me dijo que soy pastor. Ya ella y su esposo se volvieron pastores. Bueno, si son o no son, yo no lo sé, Dios lo juzgará. Las cuentas que vayan a dar, allá ellos con Dios. Pero no puedes decir un día, delante de tantos testigos: no vuelvo a cantarle al mundo, y después como que, bueno, mejor sí. Va a haber vocaciones que las tienes que cambiar. Por ejemplo, imagínate a alguien que se dedica a vender sustancias ilícitas. Ahora, como ya soy cristiano, las bendigo en el nombre del Señor. Pues no, ¿verdad? Tiene que cambiar su vida. Pero si lo que estás haciendo no es ilegal ni inmoral ni en contra de la palabra, entonces santificas tu trabajo. Lo que haces, lo haces como para Dios. ¿Se acuerdan del lechero, no? ¿Saben la historia del lechero? Pues ahí les va de todos modos. Bueno, había un lechero que, de esos que todavía repartían las botellitas de cristal en departamentos, y entonces un día se dieron cuenta que la leche tenía mejor sabor. Como no sabían a qué se debía esto, le preguntaron: oye, hemos notado que tu leche tiene un mejor sabor de un tiempo para acá. O sea, es que me volví al cristianismo, me convertí ya soy cristiano. Y decían: ¿y eso qué tiene que ver con la leche? Pues la leche también se santificó, ¿o qué? O sea, es que cuando era del mundo le echaba su agüita para que rindiera más, pero como ya quiero ser honesto, pues ya doy litros enteros, ¿no? Leche entera. ¿Por qué? Porque dice la palabra: todo lo que hagas, hazlo como para Dios. Entonces, esa es la integridad que te debe de dar, ¿verdad? Entonces, el trabajo no lo cambió, lo santificó. Porque santificar es tu vida, o sea, santificar toda tu vida. Pero hay quienes se hacen sus propias concesiones. ¿Se han visto que hay gente, o han sabido de gente que hace cosas ilícitas, pero ofrenda y diezma? Y piensan que con eso ya se justifica. Y en su contraparte hay líderes que reciben ese tipo de ofrendas a sabiendas de dónde vienen. A eso se le llama lavado de dinero. Pero ellos se lavan las manos, porque dicen: es que es para el Señor. Y todo aquel que comete algo malo y se dice cristiano, se está tratando de justificar en su mente. Entonces, encomendar a Dios tus obras es buscar lo que Dios opina de lo que estás haciendo. Hay un pequeño error ahí en esa mentalidad que a lo mejor alguien ya haya caído. A muchos nos enseñaron: cuando estés en una situación ética o moral y no sepas qué hacer, pregúntate: ¿qué haría el Señor? Esa es considero yo una falla. ¿Por qué? Porque si tú dices: cometí adulterio y mi esposa me va a matar, ¿qué haría el Señor? Y el Señor, ¿qué te diría? Yo no haría eso, yo no estaría en esa situación. Mejor es ver cuál es la moralidad del Señor para ver qué debo hacer al respecto. No es qué haría el Señor, porque el Señor nos metería en muchos problemas. Hay situaciones en las que estamos que el Señor jamás hubiera metido, ¿no? Pero nosotros sí. ¿Por qué? Porque no somos buenos. Ahora voy a encomendar mis obras a Dios, voy a ponerlo en sus manos, pero en sus manos significa voy a poner las obras alineadas a la palabra de Dios y a su voluntad, para que Él pueda afirmar mis pensamientos. Voy a poner un ejemplo práctico. Yo tal vez pueda pensar: ¿qué haría? Voy a hacer no sé, voy a poner un puesto de garnachas. No sé por qué es mi ejemplo de siempre, pero me gustan las garnachas. Tengo hambre. No solo de pan vive el hombre, sino también de tacos, tortas y tamales, ¿verdad? Y garnachas.
Entonces es solamente una ilusión, ¿no? Un sueño guajiro. Voy a poner mi puesto de garnachas. Entonces, tal vez pueda ser un buen negocio, pero el Señor desde su trono está diciendo, no, porque te vas a comer la mercancía. No te conviene. Entonces, mis planes, mis pensamientos son esos. Yo lo pongo en manos de Dios, pero no solamente en oración. La oración es el primer paso, eso es lo esencial. Pero esperar cómo Dios me va a contestar. Entonces a lo mejor Dios te va a mandar gente que te va a decir, oye, yo creo que ese es un buen negocio, pero para ti no. ¿No? Porque no tienes dominio propio. Es un ejemplo, no me juzguen. No me juzguen. Y entonces, a lo mejor Dios me está respondiendo, ¿no? Y Él está afirmando mis pensamientos, o sea, afirmando que no. Mejor es otra cosa, ¿verdad? También, no sé, decir, vamos a poner un negocio de postres. Acá la señora le salen re buenos. Entonces, el Señor puede afirmar los pensamientos en decir, mira, si tú pones ese negocio, creo que eso ya pasó, pero bueno, te vas a comer los postres. Y no queda utilidad, te comes la utilidad. Es que tengo que pasarle control de calidad, Señor, tú sabes. ¿Y saben dónde se ve el fruto? En la báscula. No me pensé, ¿no? Entonces, así toda nuestra vida, tenemos que quitarnos primeramente ese prejuicio de que yo soy el bueno, los demás son los malos. Quítate ese prejuicio, porque no estás a la altura de Cristo. Y entonces tienes que considerar que sea Dios el que juzgue tus pensamientos, el que juzgue tus planes, y dejar que Él te guíe. ¿Por qué? Porque no eres bueno. Y tus pensamientos entonces serán afirmados, que sería otra manera de decir es que te va a confirmar o te va a decir que no, ¿verdad? Porque es la forma en que vamos a recibir la guianza de Dios. Pero vamos a un texto un poquito más largo. Vamos a leer medio libro completo. ¿Están listos? Pues ya, ¿qué dice? Es un libro bien cortito. Vamos a leer el libro de Jonás. Pero nos vamos a brincar la parte de la ballena porque todo el mundo se la sabe. ¿Alguien no se sabe la historia de Jonás? No me lo van a creer, pero una vez alguien confundió a Jonás con Gepetto. Y no estoy bromeando. Cuando empezaron a recapitular la historia y pensaron en el niño de madera, dijeron, caray, como que eso no me suena a la Biblia. Como sabrán, Dios le habla a Jonás y le dice, ve y predica a Nínive. Y entonces Jonás dice, no voy. Si nosotros viéramos un mapa, ¿en dónde está Jonás? ¿Dónde está Nínive? ¿Y dónde está la costa hacia donde él se fue? Vamos a ver que es un giro de 180 grados. O sea, imagínense que tienen de frente el mapa y ubicamos a Jonás. Y Nínive está del lado derecho del mapa, pasando por un desierto terrible, que muchos no sobreviven. 3 días de camino. Y del lado izquierdo, imagínense Miami o Cancún, ¿qué les gusta? Ves acá un sol ardiente que te puede matar de desierto, de escasez, y ves acá Cancún. ¿A dónde quieres que Dios te mande? A Cancún, ¿no? Ya les conté que Dios me dio una revelación que tengo que irme de misionero a Cancún. Así que tienen que apoyar la visión, ¿eh? Pues Jonás vio esa diferencia y dice, los ninivitas son unos condenados, son desalmados, son agresivos, son traicioneros, son de lo peor. Pues que los maten, Señor, yo me voy a la playa, yo me voy de vacaciones. Entonces había un cierto servicio de, como dijéramos, el colectivo, el transporte, no sé cómo lo quieran comparar, ¿no? Que eran los barcos. Entonces él paga su boleto para viajar en barco. Y ahí va, ¿no? Tranquilamente hasta que viene la tempestad, ya conocen la historia, ¿no? Que dicen, alguien aquí está haciendo enojar a Dios, porque esto no es normal, decían los demás. Y todos tienen diferentes religiones. Entonces, ¿quién es el que está ocasionando esto? Y dice, bueno, porque echan un volado a ver quién es, un tipo de adivinación que echaban entonces. Y dicen, Jonás fue. Y dice, ¿eres tú, verdad, que hizo enojar a algún Dios? Y dice, pues sí, la verdad sí. Dios me dijo que fuera para acá y yo me fui para allá. ¿Y qué hacemos contigo? Pues échenme del barco, pues ya qué.
Si usted después lo leen con calma, pero si leen la historia con calmita se darán cuenta que los del barco no querían tirarlo al mar de primera instancia. Estaban buscando qué hacer. Al no encontrar qué hacer, dije, pues ni modo, ¡pam! Y en ese momento se calmó la tempestad. Entonces ellos oraron y tuvieron miedo de Dios, del Dios de Jonás. Y este Dios sí es poderoso, porque la respuesta fue inmediata. Y ya saben lo que pasó con Jonás, ¿verdad? Cayó, llegó la ballena. Pequeño breviario cultural. ¿Sabían que la ballena azul puede estar, bueno, la ballena, ese tipo de ballenas no tiene dientes? Tiene unas como barbitas nada más. Y comen ese pescadito chiquito que se llama ¿cómo? Krill, ¿no? No, o sea, es como, sería algo así como si comieran la comida ya masticada. No tienen dientes. Y la cavidad de su boca puede llegar a medir entre 2 y 3 metros cúbicos. Y las ballenas no son peces. O sea, respiran aire. Entonces, imagínate que tú estás nadando y quieres estar el mayor tiempo debajo del agua. ¿Qué haces? Y te metes. Ahora, imagínense la ballena. ¿Saben cuánto tiempo aguanta la ballena sin salir a la superficie por más aire? 3 días. 3 días. ¿Coincidencia? No, tienen que decir, no lo creo. ¿Coincidencia? No lo creo. Por ahí no. Vean los increíbles y me entenderán. Entonces, cuando sale la ballena, pues salió, ¿qué salió? Salió a tomar aire. Se mete. ¿Y cuánto tiempo le iba a durar ese aire? El mismo aire que podía respirar Jonás. Por eso sobrevivió 3 días allá adentro. Salió ya casi sin oxígeno. ¿Y qué dice la ballena? ¿Quién sabe qué traía ahí, no? Traía un Jonás atorado. Y lo echa, ¿no? Y mientras está esos 3 días ahí, pues Jonás tiene el tiempo para recapacitar, para pues reflexionar y decir, Señor, si tú me libras, te voy a obedecer. Ahora sí te obedezco, pero déjame salir de aquí. Y sale la ballena. Moraleja del libro de Jonás: obedece a Dios o podrías convertirte en vómito de ballena. Entonces la ballena lo echa ahí en la orilla del mar. Y entonces viene lo que ya vamos a leer, capítulo 3, Jonás 3:1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás y diciendo, ahora sí vas a obedecer, condenado. No, ¿verdad? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. Predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, ¿qué? Creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. ¿Sí saben lo que es vestirse de cilicio? El cilicio era una vestimenta áspera de fibras no tratadas, o sea, eran de fibras duras. Y el chiste era que fuera incómodo. ¿Se han puesto esos suétercitos navideños de lana que pican un montón? Bueno, no se compara, es peor. Sí, es como tener ahí espinitas todo el tiempo y esa incomodidad. ¿Por qué? Porque el objetivo es que fuera una ropa para los funerales, para sentirse incómodo. Es decir, si tú no conocías al difunto en un funeral, de todos modos te ibas a sentir mal, o sea, por la ropa que traías. Ese era el sentido, empatizar más. Y entonces hay una tradición judía que pues conocerán la famosa frase del polvo eres y al polvo volverás. Bueno, los judíos tomaban ceniza y se la arrojaban así encima, la aventaban hacia atrás. Es como una forma de decir, me muero junto con él, quiero estar sepultado con él. O sea, es una expresión de luto. Y lloraban de esa manera. Ese es el cilicio y ceniza, que se menciona en un montón de textos. Entonces, eso es lo que hicieron aquí, estar de luto. Es decir, estamos de luto por el pueblo que está sentenciado a muerte. Este pueblo está desahuciado, por decirlo así. Entonces vamos a estar en ayuno y vamos a estar en cilicio, desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, que esto también tiene una implicación importante. ¿Se acuerdan lo que significa levantarse en la cultura judía? ¿Es qué? Ponerse en acción.
La palabra levantarse en la cultura judía no es ponerse de pie, es hacer algo al respecto. Por eso el talita kumi, el levántate niña, por eso José, el padrastro de Jesús, se levantó, hace énfasis la palabra en que se levantó del sueño y obedeció. Hay muchas referencias, pero eso es importante en la cultura judía. Se levantó de su silla, se despojó de su vestido, o sea, el vestido se refiere al real de la realeza, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales. Imagínense a los animalitos de ganado que no tienen ni idea, órale su ceniza, paz. También está de luto y tampoco come. Los animalitos, ¿qué culpa tenían? ¿Creen que el poner a los animalitos de ayuno sirve de algo? No, pero ellos lo veían como que es para que Dios vea la seriedad que le ponemos a esto. Nadie come nada hasta que el Señor nos escuche. Dice entonces, ¿dónde me quedé? En el 8, ¿verdad? Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino. Y esto es importante, no es solo clamar, es arrepentirse. De nada sirve que tú proclames cuánto lo sientes si realmente no estás haciendo lo correcto, ¿verdad? Entonces hay que arrepentirse de los malos caminos para que haya una verdadera edificación o una verdadera exhortación. Entonces dice, ¿quién sabe? Si, no, ya me adelanté. 8 otra vez. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y entonces dice la escritura que vio Dios que Lo que hicieron. énfasis en la palabra hacer. No dice y Dios vio lo que hablaron, no, Dios vio lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Se arrepintieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Qué pasaría si Dios te mandara a esta misión? Si tú fueras a predicarle a una ciudad, ¿cómo te sentirías si le predicas a la ciudad y la ciudad responde de esta manera? Todos se arrepintieron. ¿Cómo te sentirías? Dice, no, yo no quiero que me mande. Yo creo que se sentiría uno bien. O tú estás predicando, quiero pensar que todos predican, a la gente que Dios pone en su camino. ¿Tú predicas esperando que no te peleen? Pues es al contrario. Lo ideal es que si predicas, que todo el mundo te haga caso y tome el consejo y se arrepienta. ¿Por qué? Porque es una salvación eterna. Es el regalo más grande que cualquiera puede recibir. Y Dios dio el regalo. Pero tal vez ellos no lo saben. Entonces, ¿qué hago? Mira, te voy a hablar de una buena nueva. Hay salvación. ¿Y cuánto cuesta? Uy, un montón, pero como no la puedes pagar, Dios te la regala. Es gratis. Solamente pues arrepiéntete. O sea, no tienes que hacer nada. Pero pues no te sacó del pecado para seguir en pecado, ¿verdad? Obviamente tiene que haber un arrepentimiento. Y ya, sí, ya. Pues lo tomo. Gracias a Dios. Tomaron el rescate. Pero en cambio, ¿qué hizo Jonás? ¿Qué dice 4.1? Jonás 4.1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Tiene sentido? ¿Por qué creen que Jonás se enojó? Porque tenía el espíritu Boanerges. Porque no sabe de qué espíritu era. Porque no sabe que el propósito es salvar, no condenar. Y porque él se sentía bueno. Imagínense a un alcohólico diciéndole al otro alcohólico, te vas a condenar por borracho. ¿Tiene eso sentido? A decir, oye, primero mírate a ti mismo, ¿no? Bueno, aquí debería de pasar lo mismo, porque ya hemos aclarado que no somos buenos, no hay justo ni a uno, no hay quien haga el bien. Y Jonás no era la excepción. Jonás era un rebelde. Jonás, cuando Dios le habló, él deliberadamente hizo lo contrario. ¿Por qué se sentía con el derecho de condenar a una ciudad? Porque ellos son los malos, yo soy el bueno.
Fíjense lo que dice el texto. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, ¿sí se dan cuenta el reproche de Jonás? Yo ya sabía que los ibas a perdonar porque eres bueno. ¿Qué él está diciendo entonces? Yo no quería que los perdonaras. Yo no quería darles una oportunidad de salvarse. Yo quería que les mandaras ya el fuego del cielo. ¿Por qué? Porque él se sentía bueno. Hay una enseñanza aquí al final que yo creo que es importante, pero a veces no se menciona. Fíjense a lo que viene después. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Qué le dirías a alguien así? No sé. Bueno, Payaso. eso. No exageres. Si ya, ¿para qué vivo? Ya mátame de una vez. ¿Y Jehová qué le dijo? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Pero fíjense, ya si Dios te está diciendo, ¿en serio consideras que tu actuar es sensato? ¿Es correcto? ¿Haces bien en enojarte tanto? Porque el que te enojas tal vez de que alguien reciba la salvación, bueno, se entiende porque tal vez te sentiste agredido, tal vez te dañaron, y pues tal vez tú sientas que merecía 2 que 3 buenos golpes antes de arrepentirse, ¿no? Pero Dios es misericordioso. Ahora, esta actitud se sigue viendo actualmente. No creen que es algo que ya quedó en el pasado. Se sigue viendo actual. Porque muchos dicen: ay Señor, ojalá y salves a toda mi familia. Y Dios te manda a predicarle al que te hizo daño. Ah, no, a él no. No, a él sí mándale fuego. Pero ¿por qué no vas a perdonar a él? Y el Señor te dirá: porque te perdoné a ti. Sí, pero yo soy bueno. ¿O cuál es la expresión? Yo no soy tan malo. Entonces volvemos a la comparativa. Tú miras al de al lado, que es un pecador de lo peor, y tú te sientes superior. Porque dices: bueno, él es homicida. Yo a veces nada más le digo fatuo a alguno, ¿no? Él es defraudador. Yo a veces digo mentirillas piadosas. O sea, no hay comparación. No me vas a comparar con ese. Como decía el fariseo: gracias Dios que no soy como el de al lado. Porque yo sí ofrendo, yo sí diezmo, yo sí esto, aquello y el otro. Bueno, entonces, cuando Dios les concede el arrepentimiento, y muchos de los que hicieron lo peor, no es la norma, claro, pero muchos de esos se vuelven pastores. ¿Por qué? Porque Dios los sacó de un lugar más profundo y están más agradecidos. Y se enamoran más de Dios, como el Señor dijo. ¿Se acuerdan de aquella mujer que era pecadora y que le estaba llorando al Señor y limpiándole los pies con sus cabellos? Y el que lo invitó al Señor le dice: uy, si supiera qué clase de mujer es esta. Y el Señor le dice: ah, ¿quieres que te compare? Pues te voy a comparar. Yo llegué y ni siquiera me saludaste, porque lo normal era recibir a la visita con un beso. Tú no me diste un beso, y esta mujer no deja de besarme. Lo normal entre las casas de alcurnia era ungir al invitado que era importante. Tú no me ungiste, pero esta mujer me ungió, ¿no? Y entonces, cuando ponemos en comparativa, ¿quién demostró más amor? Pero el Señor le pone una parábola de ejemplo, ¿verdad? Le dice: 2 hombres le debían a su Señor, uno poco, otro mucho, y el Señor perdonó a los 2. ¿Quién crees que va a amar más al Señor? Y el fariseo, que también se llamaba Simón, por cierto, le dice: pues al que le perdonó más es el que le va a amar más. Exacto. Como esta mujer le perdonó más Dios, por eso demuestra mayor amor, porque más le fue perdonado. Pero como tú no sientes la necesidad de perdón, porque tú te sientes bueno, por eso no amas, por eso no te sientes en deuda. Y por eso muchos de los siervos más consagrados son aquellos de los que Dios los sacó de lo más ruin y tienen más gratitud. Ahora, como Dios no te sacó a ti de una situación tan grave, tal vez por eso no sientes la necesidad de ser tan comprometido. Qué triste, ¿no? Que no sientan esa necesidad de comprometerse. Dice entonces:
El 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Yo me imagino como que todavía tenía la esperanza que sí los mate, que sí los mate. No lo pudiera hacer. 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. ¿Y Jonás qué hizo? Aquí es donde viene la enseñanza que considero yo es más profunda y más importante, con esa calabacera. ¿Qué representa esa calabacera? Jonás, él fue obediente al final y se quiso refugiar porque el sol era muy fuerte. O sea, ahí morirse de insolación era normal. Entonces hizo su enramada, hizo lo que estaba en su mano. ¿Y qué hizo Dios? Lo bendijo con esa calabacera que creció de un día a otro para que tuviera sombra. Ajá. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Dice, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó ¿qué? Un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. O sea, ¿se qué? De estar bien bajo un milagro de Dios, al día siguiente de repente ya no tiene nada. Y entonces viene la quejumbre otra vez. ¿Les ha pasado algo así que dices, ay, Dios me está respaldando, Dios hizo un milagro, y al día siguiente, Señor, ¿y el respaldo que me diste? Como que ahora otra vez empeoró todo. A veces oramos y decimos, Señor, yo veo que tú estás ahí, que tú me estás ayudando. Señor, líbrame de esta prueba, y la prueba se empeora. ¿No será que Dios estaba queriendo demostrar lo que hay en tu corazón para ver si vas a renegar o para saber si sigues fiel? Y es lo que le pasó a Jonás. Un día Dios lo respaldó y al día siguiente, le quitó esa bendición y volvió a estar con esa necesidad, que él sentía que se desmayaba. Dice, se desmayaba y deseaba la muerte otra vez, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios le volvió a hablar, ¿verdad? ¿Qué le dijo a Jonás? ¿Te enojaste tanto por la calabacera? Y él respondió, sí, mucho. Me enojo hasta la muerte. Así lo dicen, ¿no? Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera? O sea, lamentaste que esa calabacera se muriera. ¿Por qué? Porque te estaba bendiciendo. Pero aquella ciudad no te estaba bendiciendo, te estaba agrediendo. Aquí es donde viene la comparativa. La calabacera, una bendición mientras duró, que fue un día. Pero fue bendición para Jonás. Y cuando Dios la quitó, podríamos decir simbólicamente, le dio juicio y la destruyó. Se lamenta por la calabacera. ¿Pero por qué? Porque era un egoísta, porque le preocupaba su sombra, su seguridad. Y por eso el Señor le dice, fíjate lo que estás haciendo. Te compadeces por una calabacera que tú no cuidaste, tú no sembraste. A ti no te costó, me costó a mí. Yo la hice. Y diríamos, yo hago lo que quiero con lo mío, ¿no? Dice entonces, ¿en cuál me quedé? En el 10. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir su izquierda de su derecha. Donde dice, y hay muchos animales que no saben discernir. Ah, no, así no dice. Pero sí dice hacia el final, ¿no? Para el que entiende, entiende. Hay entonces una perspectiva de Dios que Jonás no considera. Es como si Dios le está diciendo, es que yo sé lo que tú piensas, Jonás. Yo sé que no lo merecen. Es que estos no disciernen la izquierda de la derecha. Sí, ya sé. Y por eso no merecen misericordia. Te estás enojando porque estoy teniendo misericordia de ¿cuántos? 20,000 personas. ¿Te molesta la misericordia por 20,000 personas y te enojas porque la calabacera no te da sombra? Ahora la cuestión es,
este libro quedó escrito para que tú te ubiques también. Por eso está en la Biblia. Para que te ubiques, porque a lo mejor te preocupas por las bendiciones que Dios da y que Dios quitó, y por los supuestos juicios que tú crees. ¿Por qué? Porque te afectan a ti. Porque te sientes bueno, como Jonás. Y por eso les digo, mucha gente ve a otros que se salvan y se enojan con Dios. Señor, ¿por qué le concediste el arrepentimiento? Estos que digo que algunos se convierten en predicadores o pastores y dicen, Señor, ahora hasta resulta que esta predica. Ah, pero hace unos años bien que me hizo esto, aquello y lo otro. Dice, pero Dios ya me perdonó, pero yo no. Pues deberías, porque si eres hijo de Dios, deberías de reflejar el carácter de Dios. Deberías de tener la misma misericordia que Dios tiene. Pero a veces estamos bien lejos de esa misericordia. Porque nosotros nos juzgamos mejores que otros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para mejorar a la imagen de Cristo, o sea, que seamos más como Cristo, es quitarte ese prejuicio, porque ya es un prejuicio, de que yo soy el bueno, los demás son los malos. El bueno es Dios, solo Dios. Y cuando tú le digas maestro bueno, y te va a decir, ¿sí sabes por qué me llamas bueno? ¿Sabes que tú no lo eres? Bueno, solo Dios. Así que cuando te sientas que estás muy firme, ¿qué dice la Escritura? Mira que no caigas. Porque tus pensamientos son limpios en tu propia opinión. Tus caminos son rectos a tu parecer. O sea, tú puedes decirle a Dios, Señor, soy honesto, soy buena persona. Y el Señor va a decir, sí, pero estás equivocado. Pero estás mal. No nos escudemos en nuestra conciencia limpia, porque hacemos cosas que están mal. Ahí es donde tienes que escudriñar en tu mente y en tus acciones para juzgar. ¿Esto realmente es porque yo lo pienso o es porque Dios lo aprueba? Y te vas a encontrar con la sorpresa que muchas cosas que tú piensas que son buenas, Dios dice que no es bueno. Y a algunas personas les he dicho que he tratado asuntos personales y me dicen, es que yo hago esto y esto y esto, pero pues es lo correcto. Y le digo, no, eso no es lo correcto. Dios dice que no es así. Y se sorprenden, pero ¿cómo no va a ser bueno? Lo bueno es que yo trate a la persona como me trató a mí, porque la Biblia dice, y se ponen bien bíblicos, ojo por ojo, diente por diente. Se dice, ¿no? Entonces yo voy a ser bien bíblico. Sí, pero Dios dice que dejes que esa justicia la aplique Él, porque cuando tú aplicas la justicia, ensucias tu corazón con deseos de venganza. Y lo que la Biblia llama la ira de Dios es una ira santa, que no tiene debilidad de deseos de maldad. Nosotros sí. Por eso dice el Señor, no busques que la justicia venga de tu mano. Mejor deja que Dios haga justicia, porque Él sabe hacer justicia. Ah, no, yo quiero asegurarme. Ah, entonces no crees en Dios. O cuando te dicen, perdónalo. No, es que no sabes lo que me hizo. Es que tú no entiendes lo que me dañó. Tienes razón. Yo no lo entiendo, tal vez nunca lo voy a entender, porque tal vez no he vivido eso. Pero Cristo sí te entiende. Eso dice la Escritura. Porque no creo que te haya ido peor que a Él. ¿Alguien aquí ya una vez lo desnudaron, lo golpearon y lo crucificaron? Bueno, entonces no puedes decir que te fue peor. Así que sí te entiende. Entonces confía en lo que Él diga, aunque tu conciencia te diga que no es lo mejor. Sus caminos son más altos, su mirada es más alta. Obedecer a Dios trae bendición. Hacer lo que dice tu corazón engañoso simplemente te va a confundir, porque no somos buenos. Así que consideremos esto en cada decisión que tomemos y pongamos nuestros planes y proyectos en manos de Dios, no solo en la oración, sino en el estudio, en la reflexión, en concientizar si está todo de la mano de Dios. Y entonces Dios afirmará tus pensamientos. Y si Dios te dice, esto no es, hazle caso. Así que vamos a orar. Les invito a que estemos de pie, por favor. El que ya está dormido, déjelo descansar, no lo despierten. Al que está despertando, estírese tantito. Yo les dije que íbamos a leer muchos textos. Sobre advertencia no hay engaño. Algunos dirán, esto no es de Dios. Así que esta palabra espero que sea, que no se deseche, porque cuando alguien tiene esa necedad de decir, es que no, yo estoy bien,
cuando Dios dice de una manera muy tajante, tú no estás bien. Así que ahora tienes que darte cuenta en qué es en aquello que no estás bien, qué es lo que tienes que seguir corrigiendo. Así que vamos a pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento y ese entendimiento de su voluntad. Amado Señor, queremos, mi Dios, estar a cuentas contigo en esta mañana y buscar, Señor, la guianza de tu Espíritu Santo. Que seas tú, mi Dios, redarguyendo y convenciéndonos de pecados si fuera el caso. Tú, mi Dios, danos el entendimiento de cuál es tu verdadera voluntad. Que no sea nuestro corazón engañoso nublando nuestro juicio y tomando decisiones que no convienen. Danos, mi Dios, el discernimiento para que todo lo que emprendamos de aquí en adelante siempre sea tomado de tu mano, siempre sea con el discernimiento de tu voluntad. Porque nuestro corazón puede guiarnos a tomar decisiones y nuestra conciencia puede verse limpia. Porque nuestras intenciones pueden ser buenas. Cuando hemos decidido buscarte, nuestro corazón está en ello, en querer hacer lo correcto. Pero tú, mi Dios, nos muestras que nuestro corazón es engañoso. Y podríamos hacer cosas disfrazadas de bondad. Tal vez buscar reconocimiento, buscar fama, buscar que alguien nos diga gracias, cuando realmente lo único que necesitamos y queremos es que seas tú glorificado. Que no nos engañemos a nosotros mismos. Ayúdanos a tener esa claridad en nuestra mente y en nuestro corazón y a vivir con el temor de Dios, para que juzguemos siempre nuestro corazón en cada una de nuestras decisiones y que estemos atentos para cuando tú, mi Dios, nos digas que estamos mal. Porque tú seguirás llamándonos, porque tú empezaste una obra en nosotros y la terminarás. Perfeccionarás esa obra hasta el día que nos llames a tu presencia. Pero sabemos, mi Dios, que esa obra crecerá en la medida en que dispongamos nuestro corazón y dispongamos todo nuestro esfuerzo en seguirte, en cada decisión y en cada momento. En este día, mi Dios, ayúdanos a estar siempre conscientes, que no nos jactemos por lo que tú haces en nuestra vida, que no venga la soberbia a cegarnos y hacernos creer que somos más que otros, que cuando veamos a alguien que vive en pecado, no nos sintamos superiores, porque delante de Dios éramos igual, porque nosotros también fallamos muchas veces y no tenemos ningún derecho de juzgar ni sentenciar a que caiga fuego del cielo, porque nosotros no venimos a condenar a nadie. Tú, mi Dios, nos has enviado para acercar la salvación, para acercar ese mensaje de misericordia, con la cual tú también nos alcanzaste en algún momento. Y si estás tratando con nosotros, es justo que le des la oportunidad a los pecadores que consideramos peores, porque al final de cuentas todos estábamos destituidos. Señor, no me permitas verme soberbio y que yo sienta que merezco más privilegio, que yo merezco una bendición más que cualquier otro, porque todos estamos en la misma lucha, en el mismo crecimiento y en la misma necesidad de ti. Nos acercamos a ti, mi Dios, no confiando en nuestras obras justas, sino más bien en tus muchas misericordias. Que seas tú, mi Dios, tratando a nuestro corazón, redarguyéndonos y fortaleciéndonos en cada momento para ser fieles hasta la muerte y recibir esa corona que tú has prometido a los que te aman. Te lo pedimos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, ya para ir terminando esta reunión, les voy a pedir que preparen su ofrenda. Vamos a dar gracias, vamos a bendecir las ofrendas. Despido a los hermanos que están en línea. Si Dios lo permite, estaremos transmitiendo el día martes nuestra reunión de culto alrededor de las 7:30 de la noche para que estén atentos. Dejen un comentario, dejen un like, compartan el video y nos vemos el martes. Voy a pedir a mi hermana Luisa que nos dirija en la oración para la ofrenda, por favor.